Pues de veras que a mí en lo particular, y yo creo que en lo colectivo, le agradecemos profundamente. Gracias. Yo supongo que todo el mundo conoce al maestro Rubén Rocha Martínez, quien es uno de los arquitectos, que no lo digo nada más porque esté aquí, sino porque así lo creo y es un reconocimiento público, es uno de los arquitectos con mayor experiencia y con mayor conocimiento en términos estructurales de edificios, y que por ello siempre la demanda de su conocimiento en lo que es el ámbito del patrimonio inmueble de este país ha sido pues de una inmensa solicitud, y siempre él con una gran calidad profesional y además una gran calidad humana siempre ha atendido a esto. Lo conocen seguramente, es también docente de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, donde él es uno de los profesores de la maestría en conservación de inmuebles, aunque tiene un nombre mucho más grande, la maestría, pero pues así la... Ni yo me lo sé. Así la resistimos, así es, por lo que además de saber que tenemos ahorita entonces presente como ponente a una de las personas en términos de conocimiento más solventes, más prácticamente hechas en la lógica y con el talento de su conocimiento, que nos estará exponiendo en esta presentación: experiencias en apuntalar estructuras arquitectónicas, que como es obvio para todos nosotros, después de los sismos del mes pasado, pues se ha convertido en una necesidad indispensable ahorita en las acciones, no solo de emergencia, de acciones de emergencia en los inmuebles, sino pues indispensables también para las posteriores acciones de restauración de estos inmuebles. Supongo que nada más por contextualizar, lo sabrán porque ha sido ya obviamente un dato conocido públicamente, pero ambos sismos, el del 7 de septiembre, que afectó fundamentalmente a Chiapas y Oaxaca, y el del 19 de septiembre, que afectó a Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, un cachito de Hidalgo, Ciudad de México, por supuesto, dejó un saldo a este momento de 1,821 inmuebles afectados. Y probablemente es un saldo que con ciertos ajustes pueda subir, porque en la medida que va, aunque haya sido hace más de un mes el segundo y un mes y medio el primero, pues finalmente el poder llegar a todos los espacios no ha sido fácil ni factible en totalidad. Por tanto, se dice fácil 1,821 inmuebles afectados, pero el número es terrible. Cuando estoy hablando de 1,821 inmuebles afectados, fundamentalmente es patrimonio histórico, conventos, iglesias, del siglo XVI al siglo XVIII, son los elementos, los inmuebles más fuertemente afectados. Yo me atrevo a suponer, y usted probablemente lo sepa mejor, no creo que haya habido un desastre tan grande en los 500 años que llevamos de historia a partir de la llegada de los españoles, si no hubiera habido huellas en los propios edificios de un desastre de esta magnitud. Y a priori, no documentalmente, creo que este par de sismos sí van a marcar literalmente una cicatriz totalmente evidente en nuestro patrimonio cultural.
Por tanto, la verdad es que de verdad le agradezco mucho a Arqui Rocha su presencia aquí. Gracias. Y esta presencia que sirve para, pues, para transmitir, para socializar, para mejor complementar nuestras acciones. Y pues le entrego un agradecimiento por eso. Muchas gracias. Al contrario, gracias que me hayan invitado. No, gracias. Yo nomás lo acompaño un instante. Gracias. Bueno, vamos a hablar de algo cotidiano en estos días, pero reiterativo a través de la historia en general, desde la época prehispánica hasta estos días. Es decir, los sismos no son raros, en este momento está temblando, no lo sentimos, pero están registrando los sismógrafos del Sismológico Nacional de la UNAM. Es decir, estamos, como vamos a ver más adelante, en un sitio, como decía Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de la acción de dos placas tectónicas que están interactuando constantemente, están friccionándose. El rompimiento viene cuando aumenta la fricción, una sobre la otra, fundamentalmente la de Cocos, que es la sobre la que se apoya o está el agua del Pacífico, el mar del Pacífico. Bueno, aquí está mi currículum, todos ustedes me conocen. Desde 73 estoy en el Instituto Nacional de Antropología. El próximo año cumplo 45 años en el Instituto, es una vida. Yo no creí que iba a durar tanto tiempo. No porque no tuviera yo ganas, porque las ganas siempre están, pero de repente cuando volteo uno dice 45 años en el INAH y que tampoco me han pagado en ese es una beca, estar en el instituto es una beca. Somos como los frailes del siglo XVI, era un privilegio estar en un convento porque ya teníamos todo. Y queramos o no, tenemos muchas prerrogativas. Habrá que diga que no, que el instituto, no. Estar en el instituto es un honor para un mexicano, es un honor como profesionista estar en esta área de la conservación, porque es la historia de México. Bueno, como parte de esa historia, seguimos, está el registro de los sismos, viene desde la época prehispánica, y es muy curioso cómo registraban ellos los sismos. ¿Usted? Tiene la fecha, después una liga, el sismo se representa con el signo de movimiento, el olín, y después diferentes hechos de esa fecha o cercanos a esa fecha, hasta señalar lo que más nos interesa a nosotros, es ver la acción del olín sobre el símbolo que representa la tierra. El olín, mientras es muy superficial, las aspas del olín apenas se apoyan en la tierra, quiere decir que el sismo fue muy débil. Pero conforme las aspas van apareciendo dentro del símbolo de la tierra, van señalando que el sismo fue de intensidad. La magnitud es un concepto muy reciente. La intensidad la establece desde el siglo XIX a principios del XX Mercalli, un italiano dedicado a esto de los sismos, pero la intensidad se refiere a los daños que provocó un sismo. En cambio, la magnitud, como geofísico, Richter establece las magnitudes en razón de la aceleración que produce el movimiento sísmico. Vamos a ver una tabla impresionante que desarrolla la ICA hace 32 años por el sismo del 19 de septiembre de 85, pero ya aquí estas culturas, México, el México cultural, de bienes muebles, inmuebles, ciudades, construcciones, tienen siempre sismos, movimientos de tierra. La siguiente, por favor.
Aquí está la placa de Cocos, la penetración de la placa sobre la placa de Cocos, sobre la continental, o norteamericana, sobre la cual se desplaza o se asienta en la República Mexicana, y donde está asentado el mar, el Océano Pacífico. Esta penetración, esta fricción constante es la que produce los epicentros, sobre todo a lo largo de la costa del Pacífico, y tenemos la influencia de la de San Andrés, pero que está perfectamente localizada al norte de la península de Yucatán. México es un país de chismosos, muy chismosos, empezando por los periodistas. Dicen que los sismos se deben a la fricción o a la falla de San Andrés. La falla de San Andrés está hasta acá, México está aquí. No saben, el periodismo, ustedes lo habrán visto, señala o expresa, mejor dicho, noticias alarmantes. Se había caído el Palacio de Cortés, se había caído no sé qué más, se había caído Yecapixtla, momento, Yecapixtla se cayó el Rosetón, momento, el reloj que estaba en la torre del Palacio Cortés sufrió movimientos. Pero para estas gentes que con tal de vender periódico o tener presencia ante las cámaras, cualquier falla la convierten en un colapso total. Eso a los que estamos en este ambiente sí nos alarma. Sí, el sismo estuvo muy fuerte, muy fuerte. Tenemos hasta un presidente sismólogo, un presidente restaurador, aunque el señor nunca ha leído 3 libros, el señor ya sabe mucho de esto, ¿no? Pero tenemos que analizar muy tranquilamente, y tenemos un medio que es el Sistema Sismológico Nacional. Cualquiera lo puede abrir, www.ssm.unam. no me acuerdo qué sigue, pero busquen UNAM y ahí está. De diario lo pueden abrir y pueden saber qué pasa con los... No es lo mismo, porque además se atreven a decir, se sintió como un Richter 6, ¿verdad? Y el otro que está, sí, fue 6, maestro, porque son jefazos. No, hasta que no digan los centros, como la UNAM, cuál fue la magnitud en relación a la aceleración provocada por el movimiento sísmico, no se puede decir nada. Sí, hay que tranquilizarnos. Indudablemente que los daños recientes y de 82, y muchos de ustedes no nacían, del 57, fueron tremendos. Pero conforme ha crecido la ciudad y la construcción, ha ido aumentando los daños sísmicos. En 57 nada más hubo 2 o 3 colapsos, desgraciadamente fallecieron 20 personas en la esquina de Frontera y Álvaro Obregón, fue el más conocido colapso, a comparación más tarde del de 1979, el de la Ibero, que afortunadamente fue a la 1 de la mañana, porque si hubiera sido 12 horas antes o 6 horas después, pues estaban en plenitud, estaba llena la Ibero, fue un colapso total. Entonces siempre hay que estar preparado. De aquí aparece, hay que tener las credenciales, los documentos más importantes, porque es verdad, es verdad. Se asusta uno mucho. A nosotros nos tocó en el monstruo elegante que tenemos aquí enfrente, se movió como barco, se hizo así. Parecía que yo nunca había sentido un sismo así, quiere decir que el sismo fue tremendo. Después vamos a explicar por qué ese sismo fue tan terrible. Bueno, repito, los sismos generalmente se registran desde Colima, un poco antes, Mazatlán, a lo largo de la costa del Pacífico. Tuvimos el del 7 de septiembre, que fue aquí, y más tarde el del 19, el conmemorativo de los 32 años, fue entre Morelos y Puebla. Fue muy cercano, por eso el trancazo fue tan fuerte.
No es lo mismo un epicentro a 600 kilómetros de la Ciudad de México a un epicentro a escasos menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México. Por eso fue el trancazo tan fuerte. Entonces tenemos que adquirir esa cultura porque nos asustan, las noticias nos asustan. Las gentes que imparten o que difunden la información no son gente, ellos venden imagen, venden papel, pero tenemos que asentarnos y saber qué es lo que realmente está sucediendo. La siguiente, Fabi, por favor. Aquí está la regionalización sísmica. Sí, aquí está lo que les decía de la falla de San Andrés. En términos de magnitudes o de constante sismicidad hasta la costa del Pacífico y la falla de San Andrés al norte de California y de Sonora. Después, con menos magnitud, aparecen los que están dentro de la letra C, B, están los que están marcados en este color crema, y finalmente los que tienen menos sismicidad. Aquellos yucatecos que siempre, después de los sismos, decían, me voy para Mérida, en el sismo de 7 de septiembre, que tuvo como epicentro el Golfo de Tehuantepec, el sismo se sintió en Mérida, para susto de aquellos, porque imagínense que nunca habían... Madre, ¿qué está pasando? Se cayó el niño y se dio un cabezazo. No, fue la emisión, la onda sísmica, muy baja, pero sí llegó hasta Mérida. Y el de 7, más tarde, es el conmemorativo, el del 19, el epicentro fue aquí. Entre más cerca estemos de un epicentro, más sentimos los periodos, la vibración, o lo que decimos que no aceptan los ingenieros geofísicos, los especializados en este aspecto de la sismicidad, trepidatorio. Fue trepidatorio porque estuvo muy cercano. Periodos muy cortos. Se movió así. Por eso, no sé si recuerden que todo el mundo sentimos que los mismos brincaron, o que empezó el sismo hundiéndose. Pues fue el brinco y duró poco tiempo. Los normales, entre comillas normales, avisan, este no avisó, se apareció de repente, y por la cercanía, por estar cerca del epicentro, los otros empiezan a sentir. Y hay un momento de mayor periodo hasta que se empiezan a desvanecer. Pero el conmemorativo fue tremendo. Ahora, los sismos han estado en regiones culturales, tanto Mesoamérica como virreinales. Es decir, que los constructores, tanto prehispánicos como los constructores virreinales, los del siglo XIX y los constructores contemporáneos, siempre han sentido, han registrado, han experimentado sismicidad. Y sismicidad en sus edificios. Y daños y víctimas en los habitantes. Siempre, siempre. El maestro Creixell, un maestro extraordinario que tuvimos en la UNAM, un viejo sabio, y se dedicó al estudio de los sismos, decía, los sismos no matan, matan los edificios mal construidos. Es una verdad. La naturaleza es la naturaleza. Pero las virtudes formales de muchos edificios actuales tienen peligros de riesgo sísmico porque hay mucha libertad estructural. ¿Por qué no se caían? Por un hecho, y debemos agradecérselo, a Santa Simetría. La simetría geométrica, tan abominable para muchos arquitectos, para muchas escuelas de arquitectura, es cultura sísmica, hacer edificios simétricos, que la repartición de carga sea homogénea. Tenemos edificios que son retadores a la sismicidad. Epicentrales, con
pérdida de simetría, pero no pérdida, sino que adrede hacen edificios así, asimétricos. Están retando a la naturaleza. Es un David contra un Goliat. Aunque ganó David. Pero es un reto. La arquitectura moderna y las escuelas de arquitectura están haciendo creadores, retadores, pero no solamente de las formas arquitectónicas, sino de las vidas humanas. Porque un arquitecto al final, al diseñar, y los ingenieros con tal de tener chamba, porque la cosa está así, es un fenómeno económico, hombre, sí se puede, sí se puede. Pues ya vemos que no. Con todo el respeto que se merece en la ingeniería mexicana, hubo fallas. Pero ¿quiénes empezaron? Los arquitectos con formas totalmente asimétricas, que quieren señalar, como dicen los maestros en la escuela, desde la escuela nos producen vicios y adicciones. Nos dicen que tu proyecto aparezca tu impronta, tu presencia. Pero ¿cómo un baboso escuincle de 18 años me estamos diciendo cómo ser arquitecto? Muchachito, lo haces ser simétrico, pero de a veras. Esa es la cultura. ¿Por qué estamos en un medio sísmico? ¿Por qué no se cayeron muchos edificios de la colonia? Se dañaron porque han estado en mesas vibratorias. Los que conozcan el Instituto de Ingeniería saben, ay, no me tengo que mover, ¿verdad? Los que conozcan el Instituto de Ingeniería conocerán que tiene una mesa vibratoria. Esa mesa vibratoria, los ingenieros con sus computadoras provocan sismos desde los más leves hasta los de máxima magnitud. Entonces se ve como la maqueta empieza a grietar, se empieza a mover, pues se empiezan a aparecer las grietas y después aparecen las grietas que conducen al colapso. Estamos sobre una mesa vibratoria natural. En este momento la mesa vibratoria que se llama Plataforma de Norteamérica se está moviendo, pero se están moviendo nada más las máquinas, perdón, las tintas y las hojas están, querámoslo o no, ahorita está temblando, no se asusten, pero hasta que no hay el rompimiento es cuando se genera. Ni modo, japoneses han aprendido eso, y nosotros le damos la fantasía, no hombre, no va a temblar, tiembla cada 32 años, pero cada año hay más de 400 sismos, o sea que hay por lo menos uno diario. En promedio son 12 al día. Entonces, cada vez espero que todavía me toque el próximo sismo, porque me tocó hace de 32 años, ¿no? Espero que tengo ya 79 más 32, pues ya no llego, ¿no? Pero que ya no me van a llamar o van a ir al parque. ¿Cómo dijo? Espero que no suceda eso, que no me vayan a buscar. Pero sí tenemos que adquirir cultura sísmica. Todos. No un grupito. Que a veces nos dicen al maestro Kreshel, al maestro Lomnitz, vaya, ¿cómo que está temblando? Ahí está, ¿cómo tembla? Yo no siento nada. No, tú no. Las máquinas sí, los registros humanos. Bueno, la siguiente. Richter, en 1945, le dio a la aceleración provocada por la explosión de la bomba atómica la unidad. Y a partir de ahí, los ingenieros de... aquí había una cita, ya se borró. Los ingenieros de la ICA, en 86, publicaron que el sismo del 79, cuando se cayó la Ibero, el sismo que generó la energía fue 68 veces casi lo que generó la bomba de Hiroshima. En 1957, cuando se cayó el Ángel, fue 380 veces más fuerte, generó energía más fuerte que el de Hiroshima. En 1985 fue de 8.1 y
generó 3020 veces lo que fue la explosión de la bomba atómica. Si ponemos aquí, intercalamos lo que sufrimos del 7.1, pues se acerca a esta, fue 380 veces la bomba, la energía liberada por la bomba de Hiroshima. No son cifras, son datos duros, no son mentiras, esa energía son las aceleraciones que produce el movimiento. Entonces hay que tener conciencia, sobre todo los arquitectos, los ingenieros. Pero como los arquitectos somos poetas, los arquitectos somos fuera de la realidad. La forma, la historia, el devenir. Hay sismos, se mueven tus edificios. Estos que están diciendo se van a mover con un sismo. Están los ingenieros, no. Debes estar tú pensando en la seguridad de quien te está contratando para hacer un edificio. Por eso las torres estas que se hicieron en Reforma, que son horribles, feas, pero son un alarde de ingeniería. Vamos a comentar por qué no sufrieron daños. Pero no hay que hacer alardes de ingeniería, hay que hacer alardes de arquitectura, de buena arquitectura, de arquitectura segura. La siguiente. Y aquí está la relación intensidad Mercalli, qué daños provoca con relación a Richter, que son las aceleraciones, y los múltiplos de la aceleración de la gravedad. Recuerden que la aceleración de la gravedad es 9.8 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces aquí aparecen los daños y en relación, ¿qué es lo que se siente? Bueno, pues aquí lo sentimos. Aquí están, ruinoso y destructor. Son datos duros. Los arquitectos ingenieros tenemos que tener, sobre todo los arquitectos somos de una ignorancia, pero no damos la nota porque realmente somos como el burro, ¿no? En relación, no se trata del diseño, sino se trata de la seguridad del habitante. En la colonia Narvarte, en la colonia del Valle, hay unos alardes de arquitectura, entrecomillado, porque la arquitectura tiene que vivir. Dejo a un lado a los ingenieros. Pero en ese alarde de formas, muchos edificios se caen. Yo les aconsejo a mis alumnos, piensen en seguridad. Porque ahora sí, Frank Lloyd Wright decía que los errores de los médicos se entierran. Ahora nos está pasando lo mismo, los errores de los arquitectos se entierran. No tenemos que caer en eso. Y ahora en la discusión está que si se acusa, que si no, que quién es responsable. Y lo están haciendo en el de 85, todo se echó debajo de la puerta. Se cayeron edificios del Seguro Social, se cayeron escuelas de la SED. Y aún así echaron todo debajo de la puerta. No hubo culpables. ¿Cómo que no va a haber culpables? Lo de Tlatelolco, lo de Nuevo León, no hubo culpables. ¿Cómo que no hubo culpables? No se puede jugar con las vidas humanas. No se debe de jugar. Ya después, en algún momento veremos de los retablos que tampoco sé. Pero los retablos son fabulosos. Son lecciones de estructura contra sismos. Eso debemos aprender mucho en los retablos. Y la pobre pintura mural pues está pegada. Y viene siempre pobrecito. Es una hijastra de los muros. Si se rompe el muro, pues que se quiebra, ¿no? Pero los retablos están separados. Muévete, papacito, como quieras. El retablo se queda yo. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Tienen un sentido que llaman disipación los retablos extraordinarios. ¿Cuándo se dañan los retablos? Cuando las bóvedas fallan, en el caso de Guatemala, de la antigua, que fallaron las bóvedas,
rebotaron las piedras y le pegaron a los retablos. Pero en otro caso, el de Yanguitlán, que ahí hay que discutir lo que hizo, el apuntalamiento que hizo el maestro Pavón, el arquitecto Pavón, que en paz descanse. Para mí lo supo hacer, que provocó haberse adherido a la estructura de madera del retablo, muy criticable, pero el señor salvó el retablo. Ya después vino una obra extraordinaria, que es hasta una tesis de la maestra Noval y del Chapita, se me olvida el nombre. Javier Salazar. Javier Salazar. Maestro Salazar, perdón. Notable restauración. Pero le dije, si no hubiera tenido ese apuntalamiento por parte del maestro Pavón, no creo. Ahí descubrí muchas cosas de los retablos. Cuando Roberto Ramírez, el maestro restaurador, era secretario de la escuela y me mandó con un grupo a ver los retablos de Santorio de Macate, me dice, arquitecto, ¿qué le parecieron los retablos? Unos roperos viejos recargados en una pared. Casi me corre de la escuela. Afortunadamente no me corre. Ahí me acabó mi carrera de restaurador. ¿Mandé? Que afortunadamente. Afortunadamente. No, afortunadamente no, pero imagínense. ¿Ven la mentalidad de los arquitectos? ¿Cómo? Que los retablos son unos roperos viejos recargados en... ¿Qué concepto de arquitecto, no? Cuando descubro después que... Ahora sí, me hicieron como al gatito cuando se hace popó en la alfombra de la sala. Mire lo que son los retablos. Aprendí que los retablos, unas verdaderas estructuras extraordinarias. Trabajando en lo que llamamos estructuras tridimensionales, fallaban algunos apoyos y seguían de pie. Para mí fue un descubrimiento los retablos. Y sobre todo el Yanguitlán. ¿Cómo? Una puntada. Seguramente fue arquitecto, ¿no es cierto? Convirtieron unas columnas sólidas. Vino la moda de las columnas salomónicas y las hicieron salomónicas. Perdió resistencia el retablo, pero era un lugar tan sísmico que gracias a la geometría general del retablo tomaron los esfuerzos otros elementos, entre ellos la pintura está sobre tablero, no es de caballete, es tablero, está sobre tabla. Ayudó a resistir el sismo perfectamente. Gracias. Entonces esas gentes sí sabían. Y no se diga de los arquitectos, de los constructores mayores de aquella época. Entonces yo aprendí que los retablos son extraordinariamente resistentes a sismos. ¿Por qué? Porque están liberados. Son medio caprichositos, así, pero a veces son chocantones, ¿no? Pero los retablos son extraordinarios. Es un sistema estructural de madera resistente a sismos. La siguiente. Arquitecto, Sí. la aceleración era... Permítame, después las preguntas, ¿sí? Y aquí está, yo no me puedo, perdón, Fabi. Yo soy muy arquitecto de antes, yo no me puedo expresar con grandes escritos, casi vitruvianos, no, yo soy de los de antes. No, ahora hay unos panfletos así, de la UNAM, no, me escriben de maravilla. Yo tengo todos esos libros. Y cuando tengo insomnio, voy a leer a Pura Patán. Pero ver los libros de Créchet, de muchos maestros, Augusto H. Álvarez, que me inspiran por sus croquis. Aguas, los arquitectos no sabemos escribir y cuando nos metemos a literatos somos de lo más aburrido. Y además describen y describen y describen y no dibujan una línea. Y le dicen a uno que la torre que está del lado izquierdo de dos, pues ya lo sé. Bueno, pon el croquis, manito. No ponen el croquis.
con mucho respeto a muchos maestros escriben mucho y ponen como 4 o 5 fotografías para un párrafo de páginas. Eso no es. Ellos presumen ser arquitectos, investigadores. Qué bueno, felicitaciones. Son unos ratones de biblioteca extraordinarios. Citan y citan y citan. Qué padre. Pero a mí me interesa expresarme como Ríos. Mi maestro es Ríos. Ríos, ¿quién es? El caricaturista que acaba de morir hace 2 meses, que hizo 125 libros. Y creo que me están faltando. Pero a base de dibujos expresó ideas, nos educó mucho en historia, en economía, hasta en alimentación. Son libros extraordinarios. Todo lo dibujaba. Entonces de ahí dije, yo no estoy equivocado. ¿Cómo puedo expresar que hay un movimiento de un edificio? ¿Cómo se mueven los edificios cuando se aparece el sismo? Porque hay un concepto del maestro Lomnitz que es muy claro, que acaba de fallecer, sismólogo, geofísico, que dice que las ondas sísmicas son como oleajes. Son como oleajes. Y los edificios se mueven de un lado a otro por esos oleajes. Tienen que resistir el oleaje. Ese es lo más simple de la resistencia de edificios. Estamos sobre oleajes. Esas fricciones entre 2 capas, entre 2 plataformas, producen oleajes. Cuando llegan a la superficie, pueden estar muy profundo, como fue el del 7 de diciembre, 19 de septiembre, a 57 kilómetros, pero cuando se aparece, el edificio empieza a funcionar así. Si es rígido, se va a mover muy poquito. Si es flexible, se va a mover mucho. De arriba abajo. Pero no para terrenos blandos como este, edificios rígidos. Para terrenos duros, Cuernavaca, Las Lomas, todos los lomeríos de Tepetate, estructuras flexibles. Los constructores mixtecos y más tarde los constructores dominicos en Oaxaca resolvieron esa rigidez y esa flexibilidad con las juntas. Con los problemas que hay de maestros en Oaxaca y los ambulantes, tienen que levantarse a las 7 de la mañana para encontrar las plazas despejadas y poder sacar fotografías de los edificios. Me levanto, los amaneceres en Oaxaca son riquísimos. El tañer de las campanas, me voy a poner poeta. El tañer de las campanas, más el olor de los tamales. Y alguna que otra panadería. La arquitectura tiene que tener esa vida, los arquitectos, esos arquitectos sabios que escriben que son tiesos, son como diositos. Yo quiero, maestro, ¿cómo le va? ¿Me permite retirar, maestro? Son Tlatuán. No digo nombres, los conozco. Entonces, ese día, vuelvo a las juntas, empiezo a retratar la fachada de la capilla de Santo Domingo, del Rosario de Santo Domingo, Oaxaca, y veo que tiene unas juntotas así. ¿Cómo? Y entonces la mente dice, en cambio las juntas en la Ciudad de México, entonces son así. Aquí está lo que decían mis maestros de estructuras. En Oaxaca, terreno duro, estructuras flexibles. ¿Cómo lo lograban? Con la junta. En México, terreno blando, estructuras rígidas, juntas muy reducidas. Tanto en el periodo prehispánico como en el periodo virreinal. Pero de eso ya se nos olvidó. La historia se olvida cuando no somos reiterativos, estando en la práctica constructiva de la restauración. Ahora, este ejemplo muy elemental. ¿Qué es un sismo? ¿Cómo se aparece en la superficie? Es como si dejáramos caer en una alberca una piedra o una pelota y aparecen las ondas sísmicas.
Pero si ponemos un papel sobre eso, se van a mover de diferentes maneras. O si vamos con un surfista o vamos con uno de estos que andan en sus esquís, el surfista está en terreno blando y tiene que mantener su estructura corporal muy rígida. ¿Los han visto cómo le hacen? ¿No? Van rígidos, se van moviendo pero van rígidos. En cambio que como está rígido porque se está moviendo el oleaje, la movilidad del oleaje, pero aquí, que es terreno duro, la nieve, se va deslizando y ¿cómo le va haciendo? Juega para todos lados y le mete velocidad con los bastones. Ahí está un ejemplo de flexibilidad y rigidez en relación a donde está el apoyo estructural. La siguiente. Y aquí están los sismos, perdón, Fabi, perdón. Aquí están los sismos, cómo se mueven los edificios, se sobrecargan de un lado, pueden moverse y regresar, se sobrecargan de un lado, como lo hemos visto en la Corona del Valle, en Narvarte recién, o cuando chocan. Y aparecen las grietas. En el caso de México aparecen grietas por hundimiento y se acentúan cuando aparece el sismo. Cuando no se reparan las grietas por hundimiento, se van a incrementar por un sismo, por eso están. Y en un sitio tan difícil como es el suelo de la Ciudad de México. Pero el suelo ha ido cambiando. El suelo Tenochca es muy diferente al actual. El suelo Tenochca tenía el lago. Lo desecaron los españoles, pero había agua. Había mucha zona que absorbía el agua, seguía habiendo. Ahora la ciudad es puro pavimento. ¿Qué absorbe el suelo de México? Absorbe muy poca agua. Y la poca agua la hemos canalizado para el drenaje profundo. No hay humedad. Las arcillas no son húmedas. Son arcillas secas que amplían el movimiento sísmico. Por eso tanta tragedia. Pero se nos olvida eso. Entre más simétrico y entre más enterrados en un edificio, menos sufrimiento. Y hacemos cimentaciones poco profundas. La siguiente. Esta es una tesis de Oaxaca, un chico de licenciatura, Vladimir Vázquez. ¿Cómo aparecen las grietas? El primer daño son las grietas. Pero en Oaxaca y todos los restauradores tenemos la costumbre de rigidizar y aumentar. Tembló, auméntale. Tembló, auméntale muro, contrafuertes. Que fue el caso de San Agustín en Oaxaca. Cuando me invitaron a participar en la fachada que estaba agrietada verticalmente, falla de suelo, y yo de necio, falla de suelo. Y de una de esas mañanas tamaleras y de tañer de campanas, regresaba yo a desayunar de la plaza de Oaxaca y dirigíame yo a mi hotel. Cuando veo la fachada de San Agustín y veo los contrafuertotes, y además, digo, seguramente esta restauración lo hicieron de México. Las juntas así, en lugar de ser amplias, chiquitas así. ¿Qué pasó? Que están los dos contrafuertes, están apretando a la portada, que es extraordinaria porque es la copia de San Agustín de la Ciudad de México. Pues, ¿qué está haciendo la fachada? Está haciendo así. Está saliendo así de... Entonces, eso indica... con razón las fracturas verticales. Rocha, en el atrio de San Agustín, yo solito me dice, no es hundimiento, es los contrafuertes que están apretando la fachada y están haciendo que salte. Entonces, volví a entender las juntas. Entonces me dijeron, ¿qué hacemos aquí? Olvídense de búsqueda del radargrama, hacer el radargrama y ya se acabó eso. ¿Cómo? Es más, les voy a regresar el dinero de los honorarios. Vamos a hacer una junta de arriba abajo, amplia, y ya con eso. ¿De veras, arquitecto?
Es que me están grabando, si no, no puedo decir palabras. Le cae una y me cae una, que es así. Entonces, va uno aprendiendo. No tampoco el aprendizaje es automático. La siguiente. Y las diferentes, pero ¿qué hago yo, Fabi? Es que le mueve las flechitas, pero no se puede. Y aquí están las grietas diferentes. De diferentes. ¿Perdón? Solo utilice la del centro. Sí, sí me lo dijo. Pero. Es que tengo un dedo gordo muy fácil. Aquí están las grietas. De diferentes publicaciones, las grietas. Pero estas son las que más nos importan muchas veces. Cómo los arcos se mueven. Los muros resisten mucho, a no ser que estén sueltos, que no tengan rigidez lateral o exterior. O en el caso de este tipo, las fallas de este tipo de bóvedas, los momentos o las juntas donde se producen. Es peligrosísimo meterse en una bóveda fallada. Sobre todo los restauradores han de recordar que cuando hubo, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero es reciente, 10, 12 años, hubo un sismo terrible en Italia, en la zona de Asís, que tienen pintura muy importante del principio. No me acuerdo el nombre del pintor Rocha, ese es ignorante. ¿Vale? Giotto. De Giotto. Estaba filmando desde el altar, por decirlo de alguna manera. Cuando llegan los restauradores, a ver, y hay una réplica o hay un nuevo sismo. Les cayó a los restauradores. Todo es una tragedia por la pérdida intelectual de muchos de ellos. Les cae la bóveda encima. Es impresionante porque están filmando. Antes la sacaban constantemente, pero ahora ya afortunadamente la dejaron de... Entonces, es un peligro meterse a las... Ya tembló, vamos a ver cómo quedó. No, momentos si hay bóvedas. Acaba de pasar una tragedia en Puebla. Los periódicos comentaban que una familia salió, estaba en un bautizo, en una misa, una ceremonia muy reducida porque eran 8 gentes. Ya dejó temblar, metieron y aparece una réplica o como producto la falla en la bóveda que cae sobre ellos. Fueron las primeras 8 víctimas del sismo del 19 de septiembre. La siguiente. Y aquí estos dibujos son de un señor Hibitz, galés, ingeniero galés, que vivía en Guatemala, también las diferentes fallas y deslizamientos, que son muy similares a lo que encontramos en Chiapas. ¿Por qué razón? Pues la cultura constructiva chiapaneca es la misma de Guatemala. La siguiente. Casos notables de sismos en México. De 1611 a 2017. Esta de 1611, el señor arzobispo García Guerra festeja con una corrida de toros, que es nombrado, tiene los 2 más altos grados virreinales, ser arzobispo de la Nueva España, arzobispo de la Ciudad de México, perdón, y virrey de la Nueva España. Y lo festeja, es un dominico, bien fiestero, organiza una corrida de toros en Viernes Santo. Y todos dicen, oiga, espérese, es un día muy importante en la cristiandad. No, Dios ha de entender. Pues Dios lo entendió, mandó un sismo terrible, terrible, con acción volcánica. Los geólogos y los ingenieros geofísicos dicen que no puede suceder. Sí sucedió esta vez, ¿eh? ¿Se acuerdan que empezó a haber acción volcánica? Sí. Ellos dicen que no. Qué simple coincidencia. Bueno, aceptemos, ellos son los científicos. Y el 99. Pero eso fue en 1611, Fray García Guerra, entonces toda la gente dijo, ya ve, castigo del Señor. Y tuvieron una serie de circunstancias que rodearon a este señor, que como cuando llega como dominico, llega a la Plaza de Santo Domingo,
lo quieren festejar los dominicos, ponen estos voladores, ponen el gran mástil de los voladores, y un volador se suelta y se estrella en los pies del Señor. Cuando llegó a ser, estaban festejándolo como arzobispo. Más tarde, obligación en las instrucciones que se les daba a todos los virreyes de México, que eran nombrados virreyes por parte del rey, tenían que ver las obras del corte de Nochistongo, del Tajo de Nochistongo, para el desvío de las aguas del lago. La va a ver, no, y cuando está bajando de aquellos carruajes pesadísimos, uno de los caballos se espanta, lo arrastra del estribo del carruaje, se voltea el carruaje y le cae encima al pobre arzobispo virrey y está despanzurrado. Si ahora una lesión de esas es mortal de necesidad, pues imagínense en 1611, pues ni con oraciones, ni con danzas prehispánicas, ni con nada se salvó el Señor. Pero las monjas de Santa Teresa, una facción de las monjas de Santa Teresa, el Señor iba constantemente, le quedaba, pues aquí del arzobispado a Santa Teresa, pues le quedaba cuadra y media, entonces iba a merendar chocolatito y galletas y tamalitos, todo. Entonces la facción decían, oiga padre, ¿verdad que nos va a hacer nuestro convento? ¿Por qué no aguantamos a la superior aquí? Clásica grilla, muy llena esa. Perdón, antecedente, por eso, por favor. Entonces, bueno, y no les hace el convento. Y en agonía, aquellas facciones iban diciendo, ¿se acuerda padre que el menos llamé? Dijimos que me hiciera su fiestecita de toros, ya ve, Dios lo castigó y se muere con ese hombre. Hay una serie de eventos, entonces el sismo y la acción volcánica del Popocatépetl. 7 de abril de 1845, México en guerra con Estados Unidos. Se cae ahí tiene Malfario Santa Teresa. Se cae la cúpula del señor del convento de Santa Teresa. Se cae y cuando los gringos invaden México y toman México, hay un cuadro en que aparece la bandera americana izada en el Palacio Nacional, y al fondo de ese cuadro se ve todo el andamiaje que estaba realizando don Lorenzo de la Hidalga para reparar ese daño. En el siglo XX, pues el de la otra vez, el 28 de julio, cuando se cae es Ángela, no es Ángela, el de 85, el de la Ibero, y ya los más recientes del 2017. La siguiente. Bueno, recordar esto es terrible. La siguiente. Y aquí está uno muy particular, el de San Andrés, que está arriba de la pirámide de Cholula. Ese pobrecito ha sufrido lo que no. La pirámide de Cholula, que es una de las mayores, o es la mayor de Mesoamérica, son 300 por 300 metros. Es un cerro mágico, una montaña mágica, es una montaña sagrada. Es de adobe, es de tierra, es arcilla. Pero se desplanta sobre un manto basáltico, con constantes movimientos. Entonces, el movimiento que tiene el basalto tiene periodos muy cortos, bueno, vibratorio. Lo transmite la gran masa de arcilla, que es la pirámide de Cholula, en un sentido ondulatorio. ¿Y qué hace San Andrés? Primero San Andrés dice, está temblando. Está temblando. Está temblando, empiezan las fracturas, y por eso San Andrés también el 19 de septiembre
sufrió daños esta vez. O sea que es un edificio que hay que pensar cómo se tiene que cimentar, recimentar, para que resista, primero, el impulso de la base basáltica sobre el cual se desplanta la pirámide. Segundo, cómo actúa la pirámide. Y tercero, cómo actúa la cimentación sobre esta San Andrés. Se volvió a fracturar terriblemente. Y los daños en Zacualpan, otra vez. Esta es la compañía en Puebla, Zacualpan de Amilpas en Morelos, y curiosamente cerca de Santa, perdónenme que se me olvida cómo es el Puebla, también el 1599. Parecía que se había agrietado mucho, pero no, lo único que saltó fueron unos pésimos, mal aplanados colocados. Brincaron, y cuando vimos por dentro, estaba como si nada. O sea, se le cayó el maquillaje. Y sigue igual, o sea, había muy buenos constructores. La siguiente. Este San Andrés, cómo se cae la cúpula, totalmente. Las cúpulas son lo más peligroso. Son los copetes. Tiembla y se cae. La siguiente. Diferentes daños. Este San Agustín, que las piedras volaron hacia la calle por ese sismo del 15 de junio del 99, y este apuntalamiento que voy a hacer muy reiterativo, en como apuntalamientos a base de acero, es el camino a seguir en los apuntalamientos. No puede, tenemos que dejarnos de la madera. Ya no hay árboles, ya cuesta mucho. Un polín, vayan a que pregunten un polín. Ya no podemos, tenemos que buscar otros medios. Todavía en 99 pues, nos permitíamos estos apuntalamientos en madera. Y aquí están estos otros, la siguiente. El 19 de septiembre, ¿qué pasó? En una sola dirección, muy cerca del epicentro, dicen los geólogos que la dirección fue de sur a norte y pasó por las orillas de lo que era el lago, el antiguo lago, pasó, hizo esto. Y ahí está la verdad. Hay muchos inventos. No, yo lo sentí. Iba yo aterrizando y en el avión se sintió. Papacito, los aviones se mueven. Ya se sintió. Hay inventos de ese tipo. La siguiente. Y aquí está, otra vez, aquí está el epicentro y toda la influencia que tuvo el epicentro. La siguiente. Ahora aquí está lo que es el resumen, lo tomé del año 2016, es el resumen. ¿Sí es el 2016, Fabi? No, es de septiembre del 2017. Ah, perdón. Septiembre del año. Pero ven ustedes la cantidad donde se registraron el sismo. Aquí está, en la parte esta que sigue temblando, en Chiapas y Oaxaca, el epicentro estuvo aquí, y los daños que se provocaron en esta zona. Y el 7 de septiembre se sintió hasta Mérida. La siguiente. Aquí están los registros que cualquier mañana encuentran donde se registraron los sismos. Hay un epicentro, pero ¿dónde se registraron? La siguiente. Ya entramos a los apuntalamientos. Apuntalamientos hoy, ayer, hoy y mañana. Los apuntalamientos de ayer, la anterior, Fabi. Aquí está, esa está. ¿Yo estoy bien? Sí, fue bien. Cuando ampliaron la capilla abierta de Cuernavaca, de San Francisco de Cuernavaca, pusieron lo que era viguería de madera hasta este nivel, lo hicieron bóveda, los franciscanos. Se dieron cuenta que las columnas de los arcos no iban a resistir. Apúrate, manito, tráete al maestro, han de haber apuntado con madera, pero apúrate y tráete a los de Jutepec para hacer
arco botarel que está actuando propiamente como un puntal. No es el único ejemplo. La siguiente. El famoso de Yanguitlán, que Fray Francisco Burgoa, en su crónica de la provincia de Santo Domingo en Oaxaca, registra que fue hecho por un arquitecto del Escorial. No era tal, era un muy buen constructor, maestro constructor, que se llamó Ginés de Talaya. Ginés de Talaya hace una plataforma aquí para recibir al arco botarel en Yanguitlán, y es porque el empuje fue sobre esta parte. No sé si hacían maquetas o tenían tal conocimiento del movimiento de los edificios que lo puso en un punto estratégico que jamás esa zona volvió a tener problemas el edificio. Tiembla mucho. Si ustedes ven fotografías viejas de Yanguitlán, se ven manchas oscuras y manchas, sillares blancos. Estos sillares se ven en estas tonalidades, en blanco y negro, se ven unas más oscuras y unas más claras, sobre el muro que corre de oriente a poniente, en la fachada norte. Esas manchas indican cómo se saltaron los sillares. Y se han hecho restauraciones que no han considerado la flexibilidad del edificio, lo han rigidizado y por eso ha tenido problemas muy graves. Ginés de Talaya, entre los méritos que tiene, hace la cimentación de San Felipe, el Hospital de Jesús, y es asesor a los maestros mayores de la catedral. Cuando están cimentando, les aconseja el famoso piedraplén y estacado. Y les aconseja, si lo van a hacer con bóvedas, háganlo con un material ligero como es el tesón. De repente se desaparece Ginés de Talaya y el maestro Efraín Castro Morales lo dice cuando habla de los maestros, que de repente se pierde la pista, ¿no? Cuando se pierde la pista es señal de que tiene antecedentes judíos o protestantes, no los persiguen y la gente se tiene que desaparecer, porque si no les va muy mal. La siguiente. Apuntalamiento, Tlayacapan, que fue muy afectado esta vez, pero ya, el apuntalamiento no se debe a un sismo. Cuando van a colocar la bóveda corrida, tenía un techo de 2 aguas, el famoso aparejo de Parinudillo, pues se ven las pilastras que resistían por lo largo y la altura del edificio, del muro, las pilastras de rigidización, porque el muro, iba a tener una cubierta a 2 aguas. Cuando colocan, y hasta la fecha, si ustedes entran, van a encontrar los muros laterales totalmente con desplomes laterales. La siguiente. Y estos son apuntalamientos que realizamos, que propusimos para muros cuando los hicimos de 85. Cabe hacer una anotación. A los que estábamos en ese momento en la Dirección Nacional de Monumentos Históricos, nos tocó ver las vecindades. Entonces muchos muros de las vecindades tenían problemas de desplome y esto fue un diseño que hicimos para soportar esos desplomes. La siguiente. Y aquí están los apuntalamientos en vanos y puertas, que este se ha convertido en un clásico, muchos lo aplican. Después, esto fue muy criticado, no por sus características estructurales, sino porque la entonces Dirección General de Tránsito ocupábamos, y por el Departamento Central, criticaban que se obstaculizaba la circulación de peatones e inclusive de automóviles. Y después el maestro Rojas y el maestro Miguel Ángel Galván propusieron estos elementos para soportar las techumbres, con el caso de vigas, apuntalamiento de vigas, que puede ser ahora, pero si los hacemos en acero es más fácil, ya no hay madera. La siguiente. Diferentes apuntalamientos de arcos, diferentes tipos de arcos.
con contraventeos. La siguiente, aquí aparecen. Este es muy diseño del arquitecto Rubén Sanabria, que en paz descanse, porque había que hacer un apuntalamiento en Jesús María, pero ya nos criticaban mucho, ya se le criticaba mucho a la dirección de monumentos que hiciéramos apuntalamientos que impedían el paso. Entonces Rubén Sanabria diseñó estos dos perfiles. Claro, estaba en muy malas condiciones esa casa enfrente del antiguo convento de Jesús María. Entonces, con torceles y contraventeos, esto sería el patio, que está el levantamiento o el alzado del lateral. Esto se puede hacer actualmente en acero, nos ahorramos mucho tiempo y recuperamos mucho el material. La madera se convertía en palillos, se maltrataba mucho, porque además septiembre empezó a llover, además se compraba madera de cualquier lado y venía la madera verde, tenía torsiones, nudos, todo lo que no debe tener un elemento estructural de madera lo tenía, por la rapidez de emergencia. La siguiente. Apuntamientos erróneos. La conchita, porque el apuntalamiento siempre tiene que tener, con respecto al elemento que se está apuntalando, un elemento de transmisión, de aislamiento, no directamente apuntalado, sino por lo menos cartón. Si decimos neopreno, estamos hablando de mucho dinero, pero por lo menos cartón o tabla, y cartón o tabla envuelta en cartón. Y este que es originalísimo en Puebla. Estos puntales no sirven. Viene un sismo y este puntal funciona como un ariete y va a reventar todo el sistema. Entonces, pero pues, se aprende de los errores. La siguiente. Y este apuntalamiento en Jojutla, una capilla de Jojutla, que fue muy bien hecho por un arquitecto, Jesús Benítez, no, Carlos Benítez, perdón, porque permitía el paso de los obreros porque se estaba haciendo la restauración interior. Claro, en madera, eso se puede hacer en acero o diseños en acero, más fácil y recuperable. La siguiente. El interior de esa capilla también, con los pasos, este muchacho que fue un pésimo alumno en la licenciatura de Morelos, fue mi alumno, cuando creo que era el contratista, yo actuaba como supervisor y autorizaba yo las obras estructurales y ya pasaban después con otro arquitecto, Antonio Tucen, a aprobar o discutir los aspectos presupuestales. Yo era el técnico, pero Carlos Benítez, la sorpresa fue esa. Hay que darle oportunidad a las gentes. Así me ha pasado en restauración. Pésimos alumnos en licenciatura. Y después fue muy buenos restauradores. Y aquí hay varios de ellos. La siguiente. Este apuntalamiento del maestro, ¿cómo se llamaba el obispo de San Cristóbal? Samuel Ruiz, homónimo. El ingeniero Samuel Ruiz, que era un tipo simpaticísimo, hizo este apuntalamiento en la restauración del colegio del Seminario Real de Minería, antes de la fundación del Real Colegio de Minería. Fue una obra pagada por la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, sección metalúrgica. Entonces, como ustedes pueden ver, si esto se hace en acero es más barato, o la combinación de acero y madera es como se puede llevar a cabo estos apuntalamientos. ¿Es el de Guatemala 90? Guatemala 90, sí. Y aquí la combinación entre acero y madera. La siguiente. Reitero el apuntalamiento, la combinación y estos apuntalamientos en un campanario de Morelos,
creo que son de la Catedral de Morelos, una parte, la parte inferior. La siguiente de los brazos. Y aquí está esta de Carlos Benítez. Vean ustedes cómo rigidiza en dos sentidos, pero permite el paso, no contraventea para impedir el paso. Tuve que reconocer que era un muy buen proyecto. La siguiente. Ese fue un apuntalamiento que duró mucho tiempo en Jesús María. Sobre la viguería de abajo se apuntaló para recibir las vidas que todavía existían. Jesús María ha sido unos oficios que por factores intrínsecos y extrínsecos ha sufrido mucho. Y después los cambios de uso fue el cine mundial. Bueno, yo lo conocí, el cine mundial. ¿Por Corregidora? Por Corregidora, exactamente. Corregidora y Jesús María. La siguiente. Esto que fue una infamia y no sé cómo me subí. Yo llegué a estar hasta acá arriba, pero ya después. Entre mis propuestas está usar andamios que ofrezcan máxima seguridad, que tengan escaleras para los propios trabajadores, los propios constructores y sobre todo para los supervisores. Andaban, yo no sé qué andaban, con un accidente que me caí de 5 metros en Monterrey, como caricatura de Silvestre de la ciudad así. Por eso tengo el problema de la columna, pero yo muy profesional, porque la construcción de adobe en buen estado, falta de mortero. Un trancazo. La gravedad es la gravedad. La siguiente. El exceso de madera para apuntalamientos. Este es el apuntalamiento que se hizo de San Andrés. Vean ustedes la cantidad de madera, pero además está mal hecho. Con flexiones aquí, pues el pobre de acá, si empieza a actuar, ¿qué va a pasar acá abajo? Hay que saber contratar. Muchos de ustedes van a ser contratados o van a contratar que el apuntalamiento sea hecho profesionalmente. La siguiente. Nuevamente, exceso de madera. Y la madera no siempre está buena. Vean la combinación. La siguiente. Buena madera, pero como eran buenas obras, se pagaba bien. La compañía en Puebla y en la misma catedral de Puebla. La torre de catedral. Viene el pánico y hay que apuntalar todo. Es cuando se enferma un niño. Sobre todo cuando es uno pasa el primer hijo. Ay, que va al hospital de infantil. A ver qué dice el doctor. Mira que con viva porrón. No, necesito una. Bueno, sí, pero se apanica uno, pero hay que saber usar. Eso da experiencia, ¿eh? La siguiente. Madera. No son malos apuntalamientos, pero esto se va a la basura. La siguiente. Y hay lecciones del maestro Calderón, cómo se apuntala con acero un edificio que se ordenó su demolición interior, cómo apuntalar la fachada. Y más tarde, por el sismo de 85, la Telmex, cómo sus ingenieros rigidizan o apuntalan sus edificios, aunque ya son apuntalamientos totalmente que se quedan para siempre a base de acero. La siguiente. Y un apuntalamiento, hace un momento vimos el apuntalamiento del campanario, pero este apuntalamiento por una pérdida, ahí los historiadores sí nos hubieran dado muy buena información por qué se perdieron los contrafuertes. No sabemos si hubo una decisión municipal de quitar los contrafuertes, pero cuando se apareció el sismo del 15 de junio del 99, los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad de Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, pusieron estos contrafuertes a base de acero, leves, tranquilos, limpios. Nada más que con el tiempo, la siguiente, por favor. Por ahí tiene que aparecer. Se tuvieron que retirar y hacer porque el flujo vehicular, allá atrás estaría el Zócalo,
y es una avenida, una calle con un flujo vehicular muy importante para salir al río de San Francisco. Entonces tuvieron que quitarlo y lo volvieron a hacer en acero muy bien. Entonces no estoy por economía, porque esto si se hubiera hecho en madera, como apareció en San Agustín, estaba en San Agustín, cuando llegamos a San Agustín, ya aquello, ya era de emergencia quitar el apuntalamiento de San Agustín. La siguiente. Y cómo los mismos andamios pues, se pueden convertir en estructura, en elementos de soporte, en elementos de apuntalamiento. La siguiente. Y los utilizamos simplemente para la obra, no, se puede combinar las dos funciones, apuntalar y como elementos de apoyo al desarrollo de las obras. La siguiente. Aquí está otro ejemplo, están trabajando, aunque aquí no lo están haciendo, tomé esta fotografía de Conaculta como resultado del informe de los sismos, cómo los andamios se pueden convertir al mismo tiempo en equipo para llevar a cabo la conservación, pero como elementos de apuntalamiento. La siguiente. Aquí mitad y mitad madera en el caso del campanario de Yanguitlán. Para su información, veíamos que las torres estaban muy bien. Pues sucede que las torres están rellenas. Los dominicos veían que venía el sismo y las torres bailaban, se agrietaban y alguien con muy buena intención y muy buena solución están rellenas. Me subí aquí porque me dije, otra vez. Me subí aquí porque uno de los ingenieros que estaba, de la constructora que estaba, dice, venga arquitecto, no son huecas, mire, y metían el taladro. Brrr. Se permitía el taladro. Un taladro que así. Metieron el taladro en la punta. ¿Qué nota? Puro relleno. Hicimos otra prueba por acá. Puro relleno. Están rellenas de tierra. La escalera, se llega por la escalera, se sube, se llega al coro y después hay otra escalera que está en el interior que ya permite llegar a la azotea. Por eso no. Por eso este pobre, que fue hecho en el siglo XIX o XVIII, pues siempre se está cayendo, porque abajo está rígido, y este pobre se balancea y se cae como, tiene mucha debilidad, porque los elementos, las mamás siempre son, vamos a hacer un cuartito rico. Mamá, los cuartos de arriba son los que más se mueven y se caen. Ay, ¿qué vas a saber tú? Ah, como buena oaxaqueña si querías pertenecer, ¿no? Entonces, siempre pasa eso. Cuidado con las construcciones de arriba, porque son las que más oscilan y se caen. La siguiente. Los andamios a base de acero son muy resistentes, recuperables y otra vez permiten observar y trabajar y le dan seguridad a las bóvedas para poderlas trabajar. La siguiente. Y la combinación nuevamente de acero y madera, en el caso de las bóvedas. La siguiente. Y el extraordinario apuntalamiento que hizo el maestro Enrique Santoyo cuando hizo los trabajos de subexcavación en la catedral, que es un trabajo interesante. Tuvo que amarrar toda la catedral. ¿Cómo lo tuvo que amarrar? Pues con estos andamios tubulares, con llaves que le permite jugar como mecano, no importa si aquí voy a tener una llave, puedo tener excedentes o pasos no tiene que ser una exactitud, y después con este elemento aquí, totalmente contraventeado, y después aquí es totalmente acero para recibir el arco, en este caso, en la Catedral de México. La siguiente. Y no solamente hay no solamente hay apuntalamiento en la superestructura, en arcos y columnas o muros, sino que para mí un apuntalamiento lo hizo el maestro Enrique Santoyo
en el trabajo de subexcavación de catedral, es decir, apuntaló el suelo para que la catedral no siguiera deformándose. Entonces es un trabajo de subexcavación para darle estabilidad a la totalidad constructiva de catedral. Y aquí están los trabajos que hizo el maestro. Es un librito que aconsejo porque es un cómic, está a colores, lo pueden conseguir en TGC. Y además el maestro Santoyo tenía unas dotes didácticas extraordinarias, así como escribía, así hablaba, era simpaticísimo ese hombre. Y se le entendía todo. Lo siguiente. Estos croquis elementales, soñadores, dije, ¿qué voy a dar? Una crónica de lo que se ha hecho. No, aquí está un trato de señalar que si estoy hablando de andamios metálicos, en estos croquis que presento, me puse cómo serían los andamios para una cúpula, llegar a trabajos de una cúpula, al mismo tiempo que trabajaran como elementos de refuerzo para una torre y para un muro. Y son estos los croquis siguientes. Aquí están. Al mismo tiempo que están ayudando a apuntalar, pueden servir para la obra, subir. Aquí me faltó dibujar el puente, pero aquí están los módulos que puede se pueden obtener o se pueden ver, se pueden comprar o alquilar y se pueden tener elementos muy limpios y no esa barbaridad de madera que nos vamos a acabar los bosques, que ya no hay bosques, y quedan de esta forma. La siguiente, ese sería el muro, esto sería llegar a una cúpula. Me puse un ejemplo cualquiera de un convento, el templo conventual, pasar por arriba, ahorita van a ver el croquis isométrico, cómo se llega hasta el patio conventual, el patio claustral, pero va a permitir trabajar sobre la cúpula, apuntalar. La siguiente, aquí está. Y se puede hacer, un buen constructor lo puede hacer. La siguiente, y las torres se tienen que reforzar por los 4 lados con este sistema y ya estamos, y los vanos se pueden reforzar de esta manera a base de fierritos. No hay otra, si no nos vamos a acabar la madera. La siguiente y última, gracias. Ahora sí, preguntas, por favor. Sí, Pilar. Nada más era confirmar el dato de la aceleración del suelo, era 9.8 kilómetros por segundo o No, centímetros sobre segundo al cuadrado. La aceleración que produjo el sismo del conmemorativo en Tlalpan fue de los más fue elevado para Tlalpan, fue de 90 centímetros por segundo. No presento la fórmula, porque además no hay que ser tan matemático, pero el coeficiente sísmico, el factor que se le da al peso total de un edificio para saber cuál es la fuerza sísmica, es lo que registra la aceleración que nos dan los datos del sismólogo, dividido entre la aceleración de gravedad. Por eso, el sismo del 19 de septiembre del 85, el 85 fue de 2 centímetros por segundo. ¿Se está grabando? Sí. Fue de 2 centímetros por segundo al cuadrado, dividido entre 9.8, dio un coeficiente sísmico igual a 0.20. O sea que la fuerza sísmica de los edificios en la zona del lago aumentó terriblemente. O sea que fue un 20%, 0.20, perdón, del peso total. En las zonas superiores, duras, bajó inclusive a 0.09, 0.08.
pero en la zona del lago aumentó. O sea, ahí, por eso es importante ese dato que nos dan los sismólogos, los aparatos, los sismógrafos. El sismólogo nos dice, la aceleración fue de tanto, lo divides entre la acción y la gravedad y te da el coeficiente sísmico que tienes que aplicar a tu edificio. ¿Alguien más? Sí, ¿verdad? Hola, aquí. Pues en el tema de la rigidización de las estructuras, creo que también tendríamos que hablar un poco sobre las problemáticas derivadas del uso de materiales inadecuados, contemporáneos, y técnicas constructivas, y me refiero al cemento y los colados y este tipo de cosas, que ahorita estuve en varias zonas ayudando con las evaluaciones, y es la constante que veo, que hubo muchas fallas justamente ahí donde hubo inyecciones, donde hubo colados, este tipo de cosas. El cemento, la razón de que seamos enemigos jurados del cemento es que rigidiza las estructuras. En cambio las cales, ¿no? La junta con cal justa no rigidiza el edificio, pero permite, los edificios tienen que ser flexibles, los edificios no tienen que tener movilidad, los edificios inmóviles no existen. Entonces está en la junta, pero si aparte de que lo hacemos juntas con cemento, aumenta la rigidización. ¿Qué quiere decir la rigidización? Lo sentimos en la dentadura. Un tratamiento mal o una prótesis dental mala excesivamente rígida nos va a doler en la encía y se van a romper los dientes buenos. Esa es la rigidización. Las dentaduras, las prótesis dentales, como las de los huesos, tienen que ser muy flexibles. Ahora hay una tela de gallinero, por eso entrecomillado, o que ahora en restauraciones de edificios se está usando mucho la malla electrosoldada. Cuando hay operación de vientre, se pone una fajita, una fibra, que permite la flexibilidad del vientre. Además se integra perfectamente, es ecológicamente se integra al organismo. Entonces cada vez la ciencia en general la tenemos que observar para aprovecharla para los elementos de sostenimiento de restauración. Eso es bien importante, es bien importante. Ahora vienen las teorías de restauración. Se me olvidó enfatizar. Vimos Tlayacapan. Otros ejemplos en que es evidente el apuntalamiento ante los hechos de deformación que presentaba el edificio. Ahora tenemos que aprovechar los materiales contemporáneos. Ni modo. Son 400 años, 500 años de vida sísmica de estos edificios. Cuando digo vida sísmica, que los han estado balanceando. La materia no muere, se transforma. Al principio es elástica, después es plástica. Cuando digo plástica es que resiste deformada. Pero hay un momento que llega la ruptura. Muchos de los edificios históricos están llegando a la ruptura por tantos años de estar sufriendo esos eventos de sobrecargas, estar sometidos a esa mesa vibratoria. Y tenemos que cambiar nuestro sentido, dejarlos aparentes, ni modo. Son edificios, tienen 500 años. Si a mí me hubiera llamado Wilcamina, de arquitecto, mire maestro, voy a ponerle un apuntalamiento, sáquenle el corazón a este desgraciado. Y tendría razón, estoy rompiendo un esquema, pero en modernidad actualmente es más barato dejar aparente los elementos a esconderlos. Para un arquitecto restaurador es más fácil ver las grietas en edificios prehispánicos del 16, inclusive muchos del 19. Las broncas empiezan con los porfiristas.
Bellas Artes, Teatro Nacional originalmente, Oficina Central de Correos y Comunicaciones, hoy MUNAL. ¿Cómo están las estructuras de acero por dentro? ¿Cómo están? Gracias a las mamposterías, tenemos que hacer radargramas, sacar radar, cómo está el acero por dentro. No sabemos cómo está. Tuvo problemas el MUNAL. Es que los periodistas dicen cosas, yo no sé cómo está el MUNAL, pero tienen resistencias grandes gracias a la envolvente que tiene. Igual Correos, igual Boker y todos esos de la época. Pero para mí es más fácil detectar un edificio del 16, un prehispánico, o un novohispano en general, a un edificio porfirista. ¿Cómo están? Porque aparte tienen plafones. Y son unos plafones que son unas pinturas extraordinarias. ¿Cómo lo vamos a retirar? ¿Qué técnicas vamos a hacer? Pues tenemos que hacer circo, maroma y teatro, como se hizo en casa del Marqués del Apartado. Entonces, hay aspectos que la teoría de la restauración tienen que avanzar. Ya lo que dijo Brandi, correcto, aceptable y vigente en muchos aspectos. Pero ante estos eventos no podemos llegar, soy de Lina, no lo toque. ¿Cómo que no lo toque? Yo tengo que conservarlo, tengo que asegurar su historicidad volumétrica, espacial y constructiva, que todo es historia, pero con sistemas contemporáneos. No nos queda otra. No podemos llegar con argumentos de no tocar por no tocar. Tenemos que saber tocar y muy bien y dejarlo evidente. Repito, esas restauraciones, a Tlayacapan, ni modo de ir a desenterrar al fraile o a los que, oiga, qué mal lo hicieron, no cumplieron con Brandi. Y a mí, ¿qué es Brandi, no? Entonces tenemos que tener evolución ante los eventos. Ningún médico va a dejar de ponernos una prótesis porque somos seres históricos. Y el día que un médico me diga, pues no le puedo poner una prótesis en la columna o en la pierna porque usted es histórico, usted es del 38. Vale, a mí cúrenme la columna, la vértebra, el dolor, ¿no? Así estamos. Y muchos restauradores, arquitectos, están en ese plan. No tocar la evidencia, momento. La evidencia es que son viejos, tuvieron un origen, tuvieron un desarrollo y tienen un deterioro. Y han tenido varios deterioros. Son viejos, notables, son informantes históricos. Pero para conservar ese informante histórico, tengo que utilizar elementos que lo conserven. Hay restauraciones que son súper mentirosas. Pero mentirosas, hacen maquillaje. No me refiero a lo del arquitecto Urquiaga. Para nada. Está inventando los edificios como debían ser. Pues eso lo dijo Violet Legic, pero no es admisible aquí. En México no es admisible eso. Las gentes que están viendo después de 15 años, Santo Domingo de Oaxaca o Coixtlahuaca, mexicanos, oaxaqueños, ay, así fue, qué bonito está. Momento, ¿dónde está la historicidad? Si no vamos a estar como la mamá de Psicosis, la viejita. Si la estamos conservando, no la estamos haciendo vivir. Tenemos que hacer dignidad a los edificios, mucha dignidad. No es coba por el lugar en donde estoy, pero muchos restauradores de bienes muebles, y ahí está el ejemplo del Caballito, está el ejemplo de Yahuitlán, está el ejemplo de pinturas murales, saben hacer mejor las cosas en el aspecto de conservación histórica que los arquitectos. Los arquitectos son muy mentirosos, muy mentirosos. Pues
pues que se quede como para conservarlos, esa va a ser nuestra verdad y nuestra trascendencia histórica, y no al contrario que esconderlo. A mí esas cosas se me hacen. Crecí profesionalmente en la escuela el pensamiento de la lógica funcionalista, y lo sigo teniendo como restaurador. Expresar la estructura, expresar lo que se va a hacer en equipo con los compañeros de bienes. Y me ha ayudado mucho a trabajar, no es con maestros de bienes muebles, mucho menos. He discutido mucho con ellos, pero me han agarrado y me han en la alfombra, mire arquitecto, como perrito o gatito. Sí, pero Enrique, pero. ¿Yo? Bueno. La relación entre sismos y actividad volcánica, a mí me tocó vivirlo en Oxumba en el 99. Estábamos con el peligro de la erupción del Popo, pero la gente decía que no pasaba nada. Y No solamente la gente, los geólogos dicen que no, sí, que no son congruentes. Pero vienen los registros desde tiempos prehispánicos, en códices, desde pero Tlalochtli, así es. Cuando apareció esto recién hace un mes, dijeron que no. Y lo siguen diciendo. Porque les hablaban por teléfono, había mesas redondas de licencia. Sí, Enrique. Sí, la pregunta, arquitecto, es ¿con qué planteamiento de diseño estructural podemos atacar los inmuebles? Combinado. Porque hablamos que antes del siglo XIX era diseño geométrico. ¿Era qué? Diseño geométrico, lo hemos platicado. Sí. Porque luego nos piden revisar los inmuebles con todo el diseño estructural actual. Eso es de ingenieros. Sí. La siguiente, ahorita arquitecto está comentando de la aplicación de teorías, pero el INAH lo está aceptando. Porque tenemos una bronca ahorita, un problema bastante serio. Yo sé que hay las broncas y por eso me atrevo a partir como parte de esa institución. Resulta un referente totalmente excéntrico para la institución lo que estoy planteando. Pero yo, en el aspecto de la estructura, en el aspecto estructural, no podemos, sino lo que hizo don Enrique Santoyo, tuvo mucha imaginación para no tocar nada de arriba, excepto algunos tensores, y el refuerzo es extraordinario, pero se fue abajo. Ya, si me hubiera tocado un arquitecto, ¿qué hubiera hecho? Uy, meter, no tocar, no sé qué. Pero don Enrique fue más restaurador que muchos de nosotros. Y don Enrique nos dio una lección en Yaxchilán. Llegamos a Yaxchilán, iba Aide Orea, no me acuerdo quién más iba de bienes muebles, porque los basamentos 39, 40 y 41 de Yaxchilán se estaban desplazando. Entonces yo había dado unas recetas cómo consolidar esos basamentos. Y don Enrique era un tipo extraordinario, era sencillo. ¿Qué dicen ustedes, perdón? No, que los basamentos, porque iba un arqueólogo. Y ahí no, que la calle. Y usted, arquitecto, pues yo opino como los compañeros. Es un problema de pérdida de selva, nos dijo. Se ha perdido la selva en la ladera que está atrás de Yaxchilán. Si este es el río Sumacinta, atrás la ladera. Porque los campesinos, ese es un problema social y económico. Los campesinos han pelado la selva, las rozas continuas se acabaron con la tierra reproductiva. Ya no hay nada. Al perderse selva y no haber nada, llueve. ¿Y dónde llueve? ¿Cómo llueve ahí? Deslava y está haciendo que toda la parte la parte poniente de Yaxchilán se está deslavando. Se le corresponde al instituto. Fíjense, Enrique,
don Enrique Santoyo, que era un hombre sabio, dijo, le corresponde a ustedes como institución organizarlos, decirles a los antropólogos que vengan a decirles a las comunidades que vuelvan a sembrar selva para que recuperen tierra. No es un proceso de una semana y unos días ni de unos pocos años, es un proceso muy largo, pero le convierte al instituto en un medio para dinamizar socialmente a los campesinos y explicarles. Y además dice, ¿y qué tienen que hacer? Pues los ejemplos de terraceo que hay en toda América, en México no hispano, el terraceo. Pues de un ingeniero nos vino una lección de vida y de antropología y estructura. Dice, y arreglen como quieran, porque se les va a ir escurriendo todas si no arreglan la ladera. Tenía toda la razón. Entonces a veces nos falta en algunos compañeros del instituto sentido común. Se desgarran las vestiduras y se sientan así. Fusílenme si no hacen el edificio como yo quiero. Momento, compañero, espérate. Sí te van a fusilar. Que les va a valer poco. Pero tenemos que decir por qué sí, por qué no. Y es lo que nos falta. Tenemos la ley del lado, sí. Que nadie sabe explicar. Pues el argumento de la Carta de Atenas, que es muy válido. Pero a veces no podemos llegar a un agente del Ministerio Público. Mire, la Carta de Venecia dice, espérate, di primero, la Ley Federal de Monumentos, todos los arqueológicos dice, y se fundamenta en la firma que México hizo en 1962, la Carta de Atenas, y no que vengas con la Carta de Atenas primero y después con la Ley Federal. Y habemos muy malos abogados para defender. Los abogados son los abogados, los arquitectos son los arquitectos, los restauradores vienen mal, pero no podemos aducir argumentos legales con no tenemos la habilidad de un abogado. Tiene que cambiar mucho. Estos son lecciones para cambiar. Tenemos que aprovecharlas. Yo ya llevo 3, 73, 99 y seguimos en las mismas. ¿Cómo voy a curar el sarampión? ¿Con oraciones? No, hombre. Dice el arquitecto, ¿y a usted le aplicaron la triple? ¿Cómo no? Pero no soy del 38, tuve del 38, pero a mí me aplicaron moquillo, rabia y parvovirus. No había la triple tocó a mis hijos. Nosotros, la poliomielitis le pegó a muchos niños de mi época. Porque todavía la SALC no tenía vigencia en México. ¿Cuál fue la terapia? Que los niños no vayan a lugares cerrados, el cine, ni a misa. Pero ya después la SALC, ya mis hijos son de SALC y todo eso. Tenemos que cambiar, ser más abiertos, más. Por eso la gente no nos hace caso, porque no, pues, conservadores a ultranza, ¿no? Miramones de la restauración. Hay que ser juarista. Adelante, ¿no? La restauración restaurada, ¿no? La república restaurada. Entonces, lemas de ese estilo. Y además, don Porfirio Díaz tenía mucha razón. Resultó mi tatarabuelo, van a creer, no me van a fusilar. No lo proclamé porque mi tanto. abuela era hija natural, como buen oaxaqueño. Don Porfirio tenía hijos, pero mi bisabuela era hija natural. Pero en fin, gracias. Ay, perdón. Una pregunta. Me parece que en la Ciudad de México han aparecido epicentros aquí al sur. En la Ciudad de México los epicentros que se han dado acá en el sur. Yo tengo mucho pendiente de eso, porque uno lo marca por donde yo vivo, aparte de, que es en Los Reyes, Coyoacán. No, sí. Son acomodos
de rocas muy profundas del terreno, son rocas que se mueven por la pérdida de agua, las arcillas que cohesionaban esas rocas han perdido agua, se han vuelto tierra. Se mueven, perdón, son rocas pesadas. Estamos hablando del inframundo. Sí. Entonces se acomoda y aparecen sismos de poca dimensión, pero sí se sienten. Acabo de hacer un dictamen para la casa, donde están los de la Dirección de Investigaciones Históricas, y les presentaba yo que hay antecedentes. Todos se quejaban, es que hay sismos aquí. Esperen, gracias al sistema, la información del Sistema Sismológico Nacional, aparecieron la causa de esos sismos. Como hay sismos locales en Actopan, como hay sismos locales en Nuevo León. Entonces, el sistema sismológico da una información muy amplia de estos y se llaman, tiene un nombre muy especial cuando las abejas se dispersan, no me acuerdo cómo se llama, es un fenómeno muy particular. Así hacen las piedras, ¡bum! Entonces cuando se siente el centro. Pero no son peligrosos. Pero también se deben a la extracción de agua, ¿no? Así de la manera tan se pierden desmedida. las arcillas húmedas que cohesionaban esas rocotas, se pierde, entonces tienen asentamientos y arriba, por eso se sienten en pocas. No avisan, pero son dos, de grado 2, que realmente son chiquitos. Los seres muy sensibles lo sienten. No. Bueno, pues gracias. Perdón. Una más. Justamente en las revisiones que se han estado haciendo en edificios, en los templos, uno de los problemas ha sido que hay cúpulas a medio caer, otras a punto de caer y demás. Me tocó el caso en el que a los templos que yo fui, por parte de la presidencia de la municipal, les estaban recomendando a las comunidades que ellos mismos apuntalen sus templos, que ellos tenían el conocimiento para hacerlo. Yo viendo que había unos a la mitad y otros a punto de caer, me parece que ni nosotros ni ellos deberíamos de entrar. Pero también lo que es real es una falta de una cartera de quienes puedan ir a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría emitirse como un comunicado muy rápido de cuándo sí pueden ellos entrar a apuntalar y cuándo no deben de entrar a apuntalar? El apuntalamiento tiene que ser técnico, bajo un técnico. Pero un técnico que más o menos haya observado lo que yo estoy observando. Y segundo, nunca, por más sabios que sean los albañiles, cuidado. Porque la responsabilidad de quién es. Y me remito, Ciudad de México. El domingo posterior al sismo, el 19 de septiembre, se cayó la cúpula, la mitad de la cúpula de Los Ángeles, de la iglesia de Los Ángeles. Eso se debe, porque ahí cerca está donde se baila padrísimo. Y creo que no le pasó nada. A todos les pregunto una vez. Fueron a verla, no dijeron quién fue a verla de monumentos. Dijo, está bien. Ahí por lo menos, ahora, y llegaron los de Protección Civil, que aguas. No es gente que sepa de estructuras. Está bien, pero hay que verlas con mucho cuidado. Hay que ver. Esa grieta que aparecía así a la mitad, se cayó a la mitad sobre una escuela. Afortunadamente la escuela tiene un techo muy bien hecho y cayó la bóveda. Y rebotó todo y cayó sobre la calle de Guerrero. Entonces no estamos capaces. Si los técnicos, llegó un técnico de monumentos, dijo que no pasaba nada, imagínense lo que puede ser un agente de una comunidad. Ahora también, sí, así como hay ingenieros como don Enrique, pero hay ingenieros que no ven las estructuras del pasado
buenas estructuras del presente, muy respetables. Pero nosotros hemos aprendido a verlas, las estructuras del pasado, en sus aciertos y en sus errores. Que no tampoco todo, que es otro aspecto que necesitamos cuando damos un dictamen, decir, está bien hecho, está mal hecho, tuvo problemas de construcción de origen. Hay obras que tuvieron mucho. La misma catedral se paró varias veces. La catedral se deformó desde su construcción. Y don Enrique, en los trabajos que hizo de TGC, sacaron plomos, que hay unas partes que están ya inclinadas, y llegó el siguiente maestro obrero y la levantó derecha. La historia es así, y no había las técnicas. Esos tratados que hay de trazos áureos, sí se empleaba el trazo áureo, pero no con la exactitud que muchas tesis tratan de marcar. Eran mecates con señalamiento de varas. Jalele un mecate siempre se cuelga. Y hay historiadores que tratan de dar una exactitud de sección áurea puntual, como si lo hubieran hecho con los aparatos modernos, como hacen un puente o hacen un edificio. Entonces hay que ver los aciertos, eso es la historia, aciertos y errores. Entonces nos toca conservar de la mejor manera, de acuerdo a nuestros recursos, nuestro pensamiento actual. No el de Viollet, el de Hugh ni el de Ruskin. Yo me he vuelto ruskiano, yo prefiero una buena muleta a una mentira. Una mentira burguesca. Yo prefiero que se vea, ya llegarán las resinas mágicas. Y solito se sostendrá el edificio. No más con llegar así, porque nos estamos convirtiendo en brujos. No se va a caer. ¿Verdad que no se va a caer? No, tenemos que dar dictámenes técnicos. Sí, porque a veces hemos caído en la magia, Sí se va a caer, no se va a caer. No, espérame, no es que llegues y vayas a la barbacoa o a la asesina de Yecapixtla. Ponte a hacer croquis, a verlo, tocarlo. Fájate a las obras. ¿Cómo está la... Hay gente que no la toca, no toca las obras. Y llega con una camarita. Oiga, ¿y vio la fisura que está en el ábside? No salió en la foto porque no la vio. Las cámaras son muy mentirosas, los claroscuros de las cámaras son... Tiene que haberla visto, tocado, ver cómo está. Cuando llevo a los alumnos de mi curso de estereotomía, cuando toquen las columnas, vean cómo hay mexicanos, otros mexicanos no hispanos, descendientes mexicanos, cómo hicieron esto, los canteros, tocan. Tóquenlo, pero que vean lo que fueron otras manos, cómo eso que vemos en libros, los esquemas renacentistas están plasmados aquí, gotizados. Tóquenlo. Pero es que Lina dice que se daña. ¿Dónde? Ay, Lina dice que se daña. no. ¿Las puedes laminar? Sí, pintura mural, eso sí, no. Sí, no. A mí me tocó en la prepa ver que había cuates con Probar la clavos, sal. decían Pepito Generación 54. Eso sí, los de Orozco en planta baja. No, pero... Pues gracias, de veras. Gracias.